Hola, ¿qué tal? Que nuestro Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente. Gracias por seguirnos acompañando en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. El día de hoy queremos compartir contigo este atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, que es Yahvé Rafa. Su significado, su traducción podría ser el Señor es sanidad o Él es la sanidad misma. Él es quien no solamente sana, sino que es la sanidad total, no solamente física, sino también espiritualmente. Es una sanidad integral, una sanidad perfecta en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la traducción que estamos utilizando es la Biblia textual en su versión 4, a menos que se indicara una cosa diferente. Vamos a pasar a esta postal y comenzaríamos diciendo que donde hay muerte, nuestro Señor Jesús, Yahvé Rafa, trae vida. Y precisamente recordemos, por ejemplo, el caso del pueblo de Israel. En medio del desierto, Él lo sustentó. Y entonces podemos decir que en medio del desierto de nuestras vidas, cuando estamos áridos, sin agua, sin vida, Él hace florecer un jardín. En medio de la prueba, Jesús, Yahvé, Rafa, nos muestra su preciosa gloria, que es su nombre, con el único propósito de que nosotros podamos adorarlo y glorificarlo. En medio de la maldición, que sería la muerte, una muerte espiritual por no conocerlo, por estar separados de su nombre, de su propósito, de su voluntad. Él nos bendice y nos bendice igualmente con un solo propósito, para que su nombre sea conocido. Vamos a proclamar la cita de Lucas 4, 18 y 19. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Vemos que nuestro Señor Jesús es presentado como aquel que fue ungido, fue levantado con un propósito: dar buenas noticias. Y esas buenas noticias a los pobres, a los muertos, a los que están separados, maldecidos, a los que tienen una muerte espiritual porque no han conocido a nuestro Dios, al único Dios verdadero, que es la vida, además de la sanidad. Él viene a darle a esos pobres, a esos muertos espirituales, buenas noticias. Y la buena noticia es que podemos conocer su nombre para tener vida, vida eterna, vida en abundancia, con un único propósito: conocerlo para adorarlo y glorificarlo. Este atributo, Yahvé Rapha o Rapha simplemente, y no simplemente porque sea despectivo, sino Rapha implica precisamente la sanidad perfecta, la sanidad absoluta. Repetimos, no solamente de una manera física, sino también espiritual. Este Dios, este Rapha, nuestro Señor Jesús Rapha, se presenta en medio de la muerte, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio de la aridez donde no hay nada, y Él da vida, sana. De hecho, la palabra sanidad en hebreo, que es Rafa, implicaría suturar algo que está abierto, suturar con puntadas perfectas y grandes, de tal manera que algo que estaba roto, algo que había, por ejemplo, o tenía una herida,
sea sanado y no se note precisamente esa herida. Nuestro Señor Jesús también fue enviado a proclamar, a gritar libertad. Y la sanidad precisamente implica eso, libertad. La sanidad también podemos verla como salvación. Cuando recordamos el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, Él es la salvación. Y la salvación implicaría libertad. Y la libertad implicaría también una sanidad perfecta y absoluta. ¿Libertad para qué? Alguien que estaba cautivo y que ahora es liberado con un propósito. Vean la última parte del versículo 19, proclamar el año favorable del Señor. Somos liberados de la muerte, somos liberados de la esclavitud, somos sanados de nuestra enfermedad espiritual, somos sanados de nuestra ceguera espiritual. ¿Para qué? Para llegar a otras personas que igualmente, como estábamos nosotros, se encuentran muertas espiritualmente y poder compartirles el nombre de nuestro Señor Jesús, Yahvé Rafa. Él es la sanidad. Cuando nuestro Señor Jesús llega a nuestras vidas como Yahvé Rafa, Él aniquila totalmente, extermina totalmente la enfermedad espiritual o la muerte espiritual, física y aún la emocional. Nuestro Señor Jesús, Yahvé Rafa, sanó enfermos, hizo que los ciegos recuperaran la vista, levantó paralíticos y aún echó fuera demonios. Él sanó a su pueblo y lo llevó al arrepentimiento. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesús, llevar a su pueblo al arrepentimiento. Permíteme compartir contigo esta cita de Lucas 5, 31 al 32. Vamos a pasar a nuestra herramienta de Eastword. Enseguida la comparto contigo. Listo. Y veamos lo que nos dice la preciosa palabra en Lucas 5, 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto se lo está diciendo a los fariseos que se creían justos, se creían limpios, se creían puros. Y por eso les dice, no vine a llamar a los que se creen precisamente justos o sanos, he venido por aquellos que tienen la necesidad de un médico porque están enfermos. Tienen la necesidad de mí, dice nuestro Señor Jesús, como sanidad. ¿Para qué? Para ser levantados de la muerte, para ser levantados de su postración como paralíticos, para recuperar su vista, porque eran ciegos, o su escucha o el oído, porque eran sordos. Nuestro Señor Jesús viene a levantarnos de esa muerte espiritual, física, emocional en la que nos encontramos y nos conduce a esos pastos verdes donde podemos alimentarnos de su precioso nombre para conocerlo con el propósito de llevarlo a otras personas y esas personas también lo conozcan y lo adoren, siendo levantados, siendo resucitados, siendo sanados de su ceguera o de su sordera espiritual. No he venido a llamar justos, dice nuestro Señor Jesús. Vine por los pecadores y nos llama al arrepentimiento. Y eso éramos todos y cada uno de nosotros al no conocer a nuestro Señor Jesús. Déjenme regresar a nuestra postal.
Listo. Cuando Israel, y aquí podemos hablar de cada uno de nosotros, cuando yo, cuando tú que me estás escuchando, estábamos en el desierto, muertos, estábamos sepultados. ¿Te acuerdas que nuestro Señor Jesús, cuando muere, es sepultado por 3 días? Hay un simbolismo en este Israel que estaba perdido en el desierto, andaba en el desierto y habían transcurrido ya 3 días y no había agua y se estaban muriendo de sed y encuentran agua, pero eran aguas amargas, las aguas de Mará. Y entonces el pueblo se escandaliza y empieza a despotricar contra nuestro Dios y contra Moisés. Vamos a verlo ahorita en Éxodo 15, a partir del versículo 22 hasta el 27, cómo nuestro Señor Jesús, Yahvé Rafa, muestra su gloria y sana esas aguas, las convierte de aguas amargas en aguas dulces, en torrentes de agua de vida. Tal vez podremos preguntarnos, ¿qué gana nuestro Señor? ¿Por qué el Dios que es la sanidad, ese Dios sanidad, Jesús sanidad, por qué se manifiesta ante su pueblo? ¿Y por qué endulza unas aguas que eran saladas y amargas? Esas aguas saladas simbolizan nuestra vida. Esas aguas de amargura simbolizan la amargura que hay en nuestras vidas cuando no conocemos a nuestro Señor Jesús. Y lo hace con un único propósito, darnos vida eterna. Nos levanta de la muerte para que tengamos vida eterna, que consiste precisamente en conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Vamos a ver este pasaje que les comento en Éxodo 15, del 22 al 27. Vamos a regresar a nuestra herramienta de Eastword. Listo. Éxodo 15, del 22 al 27. Dice la palabra: y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto, y no hallaron agua. Y llegaron a Mará, pero no podían beber de Mará, porque era amarga. Por eso su nombre fue llamado Mará. Mará significa precisamente amargura o amargo. Verso 24. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él, o sea, Moisés, clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero, el cual echó en las aguas, y las aguas fueron endulzadas. Ahí le puso estatuto y decreto, y ahí lo probó. Voy a hacer una pausa. Fíjate lo que dice este versículo 25. Encontró un madero, ese madero donde fue crucificado nuestro Señor Jesús. Y precisamente ese sacrificio que hace nuestro Señor Jesús para culminar o poner punto final a su obra, que era entregar su vida para cumplir su propósito, dar a conocer su nombre, ese madero es el que endulza nuestras vidas, es el que le da sabor a la amargura de nuestras vidas. Voy a continuar con el versículo 26. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahvé tu Elohim, y haces lo recto ante tus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo, observen, yo soy Yahvé tu sanador. Sanador. En hebreo es Rafa. Yo soy Yahvé el sanador o la sanidad misma. Verso 27. Y llegaron a Elim, y había ahí 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Observa cómo después de probar esas aguas que eran amargas y ser, acuérdate de ese madero de tormento donde murió nuestro Señor Jesús,
y ser resucitados junto con Él a una nueva vida. Viene entonces, dice, 12 fuentes de agua. El 12 es un simbolismo de pluralidad, de multiplicación. No hay fin. 12, como los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, y 70 palmeras. Recordemos, por ejemplo, cuando nuestro Señor le dice a Pedro, bueno, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y el Señor le dice a Pedro, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, el 7 multiplicado por 10 con un cero. Quiere decir que se está maximizando el número de las palmeras que podemos encontrar en ese oasis donde vamos a encontrar fuentes de agua viva, que es precisamente la vida eterna. Vamos a ver otra cita más, Salmo 103. Vamos al Salmo 103. Permíteme compartirlo. ¿Listo? Salmo 103 y vamos al versículo 3. Dice la palabra, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y tú puedes ver, por ejemplo, la continuación, verso 4, el que rescata del hoyo tu vida. O sea, estamos ya en el precipicio y nos corona de favores y misericordias. ¿Para qué? Hay un propósito, darle toda la honra y toda la gloria. Fíjense, por ejemplo, lo que nos dice el siguiente salmo, que es el 147, versículo 3. Recordemos que en todo, absolutamente en todo el propósito de Dios, hay una unicidad de su obra, ¿sí? Hay una unicidad en su obra. ¿Por qué sana Dios? ¿O para qué sana Dios? Vamos a ver desde el versículo 1, fíjense, alabada Yahvé o alabada Yah, que es la contracción del nombre santo de Dios, porque es bueno entonar salmos a nuestro Elohim, porque suave y hermosa es la alabanza. Yahvé es el que edifica Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Y observan el versículo 3, el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué es lo que hace con los que están quebrantados de corazón? Venda todas sus heridas. Pero el propósito de todo, ¿cuál es? Alabarlo y glorificarlo. ¿Por qué? Porque dice que es bueno entonar salmos a nuestro Dios, alabarlo y glorificarlo, porque con ese propósito nos creó. Para eso fuimos creados, para gloria de su nombre. Recordemos Isaías 43:7. A todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los hice, los formé, dice Yahvé. Y además, si continuamos ahí mismo en Isaías, nos dice que somos testigos. ¿Testigos de qué o de quién? De quién es Él. Recordemos que el nombre de nuestro Dios es Yo soy el que soy. Y entonces presentamos a nuestro Dios a través de todos y cada uno de los atributos de su precioso e infinito nombre. Vamos ahora a otra cita, vamos a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y dice la palabra, Él mismo subió nuestros pecados al madero. Hago una pausa. Recordemos que nuestro Señor Jesús había dicho, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Dice, y cuando sea levantado, entonces comprenderán que yo soy. Es necesario que sea levantado para llevar todos nuestros pecados y dejarlos colgados ahí en ese madero. Lo vemos, por ejemplo, en el siervo sufriente en Isaías 53. Entonces observen, Él mismo subió nuestros pecados al madero, ese madero de las aguas amargas que se encontraron en el desierto, bueno, que les dio Dios en el desierto y les dijo, aquí está el madero, ustedes no van a endulzar el agua, es mi madero salpicado con mi sangre o cubierto con mi sangre, el que endulza tus aguas amargas. ¿Dónde llevó Jesús nuestros pecados? Al madero, dice, en su propio cuerpo. Objetivo,
Dice, para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados. La muerte de Jesús, esa llaga que finalizó su suplicio. Recordemos que estaba crucificado y con una lanza perforan su pecho. Y entonces por esa llaga, nosotros fuimos sanados. Y hay un propósito. ¿Cuál fue el objetivo de nuestro Señor Jesús de morir ahí? Que viviéramos para la justicia. Y la justicia es estar ajustados a su voluntad, estar ajustados a su propósito, cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Eso es lo justo, alinearnos a su voluntad. Ese sería el shalom también, un corazón conforme a su voluntad o un corazón alineado a su propósito para honrarlo y para glorificarlo. ¿Dónde vemos esto? Bueno, aparte de estas citas que hemos visto, podemos ver o recordar nuevamente Primera de Juan 5:20, que es clarísimo lo que nos está diciendo en el propósito que tiene nuestro Señor Jesús de por qué quiere que estemos en Él. Dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Observen esto, Jesús no solamente vino a salvarnos, vino a darnos entendimiento y nos da entendimiento con un propósito. Permítanme, por favor, sombrearlo aquí. Dice, para. ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor Jesús de haber venido y habernos dado entendimiento? Para, dice, para que conozcamos al verdadero. Entonces, si vemos, nuestro Señor Jesús tiene un propósito específico. Vino, se encarnó, nos salvó y a lo mejor has visto algunos otros de nuestros videos y recordarás que constantemente te repito específicamente la unidad de propósito de la obra de nuestro Señor Jesús. No son acontecimientos aislados. Hay una unidad específica de propósito en la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es? Entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y luego observa lo que dice, y estamos en el verdadero. ¿Quién es? Su Hijo Jesucristo. Pero observa lo que dice después. Este es el verdadero Dios. ¡Wow! Este es el verdadero Dios. Pero además de ser el verdadero Dios, es la vida eterna. Y acuérdate que la vida eterna es conocerlo a Él. Para ello vino, para ello cumplió su obra. Acuérdate Juan 17:4 hasta el 6, que nos dice, he terminado tu obra. ¿Cuál es la obra? Versículo 6, manifesté tu nombre. O sea, vino a darnos a conocer su nombre. Y es lo que nos dice aquí. Estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Conocemos eso. ¿Por qué? Porque Jesús vino no solamente a salvarnos, no digo que no lo haya hecho, por supuesto que nos salvó, pero también nos redimió, también nos expió, también nos sanó, también nos santificó, también nos justificó. Todos esos acontecimientos que aparentemente pudiéramos verlos como aislados, tienen una unidad de propósito. Que tengamos el entendimiento de conocer al verdadero, al único Dios verdadero. ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué? Pues nos dice aquí muy claro, porque Él es el verdadero Dios y en eso consiste la vida eterna, en conocerlo a Él. Juan 17:3. Qué clara es la palabra cuando comenzamos a escuchar a nuestro Dios. Qué clara es la palabra cuando vamos a su presencia, no para hablar, sino para escuchar y aprender quién es Él. Hace unos días veía un mensaje que decía, cuando Dios nos escucha,
tal vez pueda solucionarse uno de nuestros problemas. Pero cuando escuchamos a Dios, se soluciona toda nuestra vida. ¿Cuánta razón? No he buscado quién es el autor, no me he dado la tarea de ello, no he tenido tiempo de ello, pero me pareció muy importante, muy interesante lo que dice, algo que puede ser coloquialmente filosofía humana, pero cuánta razón tiene. Cuando escuchas a Dios, tienes la vida eterna, tienes todo, y la vida eterna es conocerlo a Él. Vamos al Apocalipsis, nuestra última cita que quiero compartir contigo, Apocalipsis 22, versículos del 2 al 4. Listo. Dice, en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y el corderito estarán en ella, y sus esclavos le servirán. Quiero hacer una pausa aquí. El versículo 2 nos habla de ese, bueno, nos habla primero de una calle, ¿no? Si te das cuenta, esa calle desde el versículo 1 dice que fluye, hay un río que fluye del trono de Dios, el trono del Cordero. Ahí está el trono. Y dice que en medio de la calle por donde va fluyendo ese río, dice que a un lado y al otro está el árbol de la vida, es decir, ese árbol atraviesa todo ese río. ¿Recuerdas las aguas de Mará? No estoy diciendo que sean esas, son las aguas que eran de Mará, pero ahora son aguas de vida eterna, donde está ese árbol gigantesco. Esa agua está fluyendo del trono de Dios, es el agua dulce que borró o aniquiló nuestras aguas amargas, nuestras aguas saladas. Y observen algo, dice, ya no habrá más maldición. ¿Por qué? Porque el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Pero observen, sus esclavos le servirán. Entonces hay un propósito. Fuimos sanados, no para disfrutar de la vida eterna, fuimos sanados para adorarlo y glorificarlo. Ese es el verdadero propósito. Y en consecuencia, pues vas a tener vida eterna y vas a gozar de la eternidad, pero hay un propósito para ello, adorarlo y glorificarlo por toda la eternidad. Veamos el versículo 4. Y verán su rostro. Observen, verán su rostro. Podremos ver el rostro de nuestro Dios para adorarlo y glorificarlo, pero observa la majestuosidad de esto, la gracia y la belleza que hay en la parte final de este versículo. Y su nombre estará en sus frentes. ¡Wow! Imagínate estar en la presencia de nuestro Dios, adorándolo y glorificándolo, cantándole a su precioso y hermoso nombre. Y entonces Él va a poner su nombre sobre nuestras frentes, lo va a escribir, nos va a bautizar, nos va a sepultar en su precioso nombre. Es la bendición sacerdotal. ¿Te acuerdas que le dice a Moisés? Y bueno, y también a Aarón, les dice Dios, ya ve, así le dirás a mi pueblo, así bendecirás a mi pueblo, ya ve, te bendiga, ya ve, te guarde, ya ve, haga resplandecer sobre ti su rostro. Y luego dice en la parte final, acuérdate, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Tú le cantas, mis hermanos, observen esto, tú le cantas a Dios y Él te bendice poniendo su nombre sobre tu frente. Qué maravilloso, qué grandioso es esto. O sea, es algo que no se puede explicar con palabras. Es algo que llena de emoción. El nombre de Dios escrito en tu frente, el nombre de tu Dios, el nombre de Jesús puesto sobre ti, dándote sanidad.
Jesús, Yahvé, Rafa. Jesús, el Señor, es mi sanidad. Amén. Gracias por acompañarnos y que nuestro Señor Jesús te bendiga.